El culto anterior mencionamos algo acerca de la diferencia entre lo que es la experiencia del nuevo nacimiento y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ocuparnos hoy las condiciones que deben cumplirse para que una persona pueda ser bautizada con el poder del Espíritu Santo. Y quiero enfatizar que estas personas que buscaban recibir ese bautismo de poder fueron hombres y mujeres con las mismas pasiones y las mismas debilidades que también tenemos nosotros. No eran ángeles vestidos de seres humanos, no tenían tampoco ninguna naturaleza superior a la nuestra, sino que eran de carne y hueso como somos nosotros, eran pecadores arrepentidos, limpiados con la preciosa sangre de Cristo, asidos de la gracia de Cristo que les dio salvación. Pero tenían una particularidad muy especial estas personas. Tenían sed de Dios. Eran personas con sed de Dios, personas sedientas, que es lo que marca muchas veces la diferencia entre una persona a otra persona. Se cumple la palabra del Salmo 42, yo no sé cuántas veces usted la habrá leído, pero precisamente esto fue lo que pasó, lo que vivieron en carne propia estas personas del aposento alto. Dice la palabra 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y escuche, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos tienen sed de Dios en este día? Bueno, 3. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Gloria al nombre del Señor. Porque si usted no tiene sed de Dios, permítame decirle que Dios no se va a manifestar a su vida. Pero para aquellos que tienen sed, como dice el salmista, y habla de un bramido pero muy fuerte que emite el ciervo cuando tiene sobre su cuerpo un calor que lo mata y necesita agua, dice, así como el ciervo brama, como grita, como pega ese grito tan doloroso por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesito esas corrientes de las aguas que corran en mi interior. Y el Señor prometió hacer correr esas corrientes de agua. Gloria al Señor. Y allí estaban en aquel aposento alto Pedro. Un Pedro que le había negado 3 veces al Señor, pero ahí estaba necesitando del Señor ahora más que nunca, con sed de Dios. Estaba Juan y Santiago, personas con un carácter bastante especial, casi podríamos decir intolerante, pero estaban buscando de Dios. Estaban Tomás, el incrédulo, estaba Mateo, el que la gente lo despreciaba, buscando el poder de lo alto, y en algún momento el Señor los llenó. Las Escrituras nos revelan por lo menos 4 condiciones necesarias para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas condiciones? La primera condición para recibir la bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo es ser purificado de todo pecado. Ser purificado de todo pecado. Vamos a la Biblia en Levítico capítulo 14, versículo 14 al 18. Levítico 14, del 14 al 18. El Espíritu Santo actúa de lleno luego que el pecador se arrepiente de su pecado y clama por limpieza. Antes es imposible que el Espíritu Santo actúe sobre una persona que no ha sido limpio de su pecado. Y el Antiguo Testamento contiene por lo menos esta ceremonia donde se ilustra esta acción que yo le estoy diciendo. En lo espiritual ellos lo hacían de una forma ceremonial. Dice lo siguiente: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecho, y sobre el pulgar de su pie. Oreja, manos, pies, que simboliza lo que yo escucho, lo que yo hago y donde yo me dirijo. Asimismo, el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y se mojará su dedo derecho en el de aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que él quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho,
escuche, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Primero es sangre, después aceite. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, es decir, del oferente, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. Amén. Gloria al Señor. El leproso es tipo del pecador arrepentido en este pasaje. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo el mundo está bajo la condición de pecador, pero bueno es ser un pecador arrepentido y venir en busca de ayuda para poder entrar en comunión con el Señor. Las personas estamos llenas de lepra espiritual, que es el pecado, mas nuestro Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, fue inmolado en la cruz del Calvario, y su sangre derramada purifica de todo pecado la vida de aquel que cree y acepta en esa purificación que el Señor hizo por ellos en la cruz del Calvario. Dice 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, que hay limpieza para tus pecados. Si el pecado te está incomodando delante de Dios, porque no hay pecado que no incomode, el pecado es como una piedra en el zapato. Hasta que usted no se la saque de encima, lo va a lastimar, se va a hacer mal. Pero en esta noche hay poder para la limpieza de tus pecados. La sangre de Cristo tiene poder y su poder está vigente para erradicar, para eliminar todo tipo de pecado que te molesta para estar en plena comunión con el Señor. Pero note algo, que la unción de aceite solo se podía aplicar después de la aplicación de la sangre. Primero la sangre y después el aceite. Primero es la sangre y después el aceite. Primero es el perdón de tus pecados, luego viene el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahora Jesús es todo para nosotros hoy, porque todas estas figuras, estos sacrificios, estos tipos o estos símbolos que se mencionan en el Antiguo Testamento, son para nosotros hoy la figura de Cristo que emerge en cada una de ellas. Tanto el sacrificio como el sumo sacerdote tipifican a Jesús, que unge en este caso al pecador ya lavado por la sangre de Cristo, esa sangre preciosa. La primera es la unción de sangre que simboliza el nuevo nacimiento. La segunda unción, que es de aceite, representa el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dos experiencias bien marcadas, bien definidas. No es una que incluye dos, es una primera y es la otra en segundo lugar. Tienes que comprender que la primera condición entonces para ser lleno del Espíritu Santo es tener un corazón lavado con la bendita sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el estanque de Betesda hoy todavía hay agua para purificar tus pecados. Solamente tenemos que descender y lavar nuestras vestiduras. Si fueren rojo como el carmesí, dice la palabra, quedarán como blanca lana. Si fuera negra, como esas manchas que se vienen por causa, vio cuando uno está en medio del hollín, en medio del carbón, no sé si alguna vez vio a alguien trabajando en medio del carbón, cómo le queda la ropa, la cara, está todo impregnado. Cuando venimos al Señor, venimos de esa forma, en esa condición. Pero si nos lavamos con la preciosa sangre de Cristo, nuestra alma quedará como blanca lana. Gloria al nombre del Señor. Amén. Sé que solo así solíamos cantar en un himno: limpio yo seré, lávame en tu sangre, Jesús, y nivea blancura tendré. Gloria al Señor. Vimos entonces que la primera condición para recibir la bendición, para ser bautizado con el Espíritu Santo, es ser purificado de todo pecado. Es decir, entrar a ser parte a la filiación divina como hijo de Dios. La segunda condición es obedecer la palabra del Señor. Los discípulos
obedecieron este mandato que el Señor les señaló antes de irse. En Lucas 24:49 leemos: «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad, hasta que seáis investidos con poder de lo alto». Quédense, no salgan a hacer la obra todavía, porque les falta algo. Es necesario que reciban eso que los va a hacer personas diferentes al resto de los demás. ¿Y qué es? Una investidura de poder. ¿Cuántos tienen esa investidura de poder que te hace diferente al resto? Y si no la tenés, hoy es una noche para salir investido con poder de lo alto. Algo que va a marcar la diferencia y el antes y el después en tu vida. Quiero recordarle, porque sé que lo sabe, pero por eso lo recuerdo, que nunca fue fácil obedecer los mandatos del Señor. Ni era antes fácil, ni lo es ahora. El que quiera obedecer al Señor se va a encontrar con obstáculos. Sea que te encuentres quizás en un ambiente hostil para las cosas espirituales, o sea que quizás vivas en un ambiente religioso, o llamémosle espiritual si no quieres llamarle religioso, porque muchos de nosotros vivimos en ambientes donde nos catalogamos como familia cristiana. Sea que vivas en un hogar cristiano o en un lugar hostil para las cosas de Dios, te va a ser muy difícil obedecer los mandatos del Señor. El enemigo de nuestras almas utilizó una serpiente, pero también no dudó en utilizar a Pedro, que era uno de los íntimos del Señor. Dentro de los tres, uno de los íntimos que tenía el Señor, que habló por boca de él diciéndole: no te apresures a ir a Jerusalén, no vayas para allá. Y dice que le recomendó bien, de una manera vehemente, al Señor lo tomó aparte, le dijo: no vayas a Jerusalén a padecer. Y el Señor no dudó en decirle en ese momento: apártate de mí, porque pone la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. El Señor discernió que Satanás estaba hablando por boca de Pedro. Hay veces que el enemigo utiliza a los más íntimos, a ver si de alguna forma logra hacer que no obedezcas los mandatos del Señor. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Él no dudará en usar a la persona que menos imaginás para que desobedezcas al Maestro. Pero imaginemos un poquito. El Señor asciende a los cielos en el monte del Olivar, dice la palabra, y le dice: vayan a Jerusalén ahora y quédense allí hasta recibir la promesa del Padre, porque cuando yo llegue al cielo rogaré al Padre y Él les enviará la promesa. ¿Qué era la promesa? El bautismo del Espíritu Santo. Pero quédense en Jerusalén, no salgan hasta ser investidos de poder. Y Pedro va volviendo apresurado del Monte de los Olivos, queriendo poner por obra este mandamiento, y se encuentra con otro discípulo que quizás no estaba en el grupo, pero lo encuentra, un discípulo pragmático, alguien que tiene preferencia siempre por lo práctico, por lo útil, que quiere ayudarle en cuanto a la decisión que Pedro había tomado, y le dice: Pedro, la realidad, Pedro, que yo te vi predicando, y la verdad que predicás muy bien. Inclusive te vi cuando echaba fuera demonios, porque dice la Biblia que ellos echaban fuera demonios, y lo hiciste bien, lo hiciste con autoridad. He visto que tienes un gran potencial. Y le habrá dicho: Pedro, Cefas, Dios tiene planes para contigo. No precisás ir a ese lugar. ¿A qué vas? ¿A perder tiempo a esa sala de oración? Pero Pedro lo mira y se da cuenta que también un día él fue usado de esa manera. Y le dice: mira, te agradezco tu opinión, pero yo continúo hacia Jerusalén. Iré allí a ese lugar y esperaré la promesa de mi Señor. Le dije 3 veces que lo quería, que lo amaba. Y quien ama al Señor debe guardar sus mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Uno de sus mandamientos dice: quédense hasta que reciban poder de lo alto.
tienes que recibir poder de lo alto. Ese poder de lo alto, que yo insisto en todos estos días, es lo que te hace diferente a las demás personas. Las personas salimos a trabajar, venimos, vamos, compramos, nos movemos de un lado para otro, pero lo que hace la diferencia entre usted y esa persona es que usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Y hay gozo en su interior, hay palabras de vida que salen para poder contagiar y para querer estimular que esas personas vengan a Cristo. Usted necesita recibir esa porción del Espíritu Santo que lo va a hacer diferente, que lo va a hacer reaccionar en forma diferente y que le va a dar poder para testificar. Inclusive va a ser muy diferente de muchos cristianos que no tienen en su vida la llenura del Espíritu Santo y que se asemejan mucho a los otros que no tienen a Cristo. Están cabizbajos, derrotados, a veces le gana la incredulidad, pero Dios quiere que usted sea un creyente diferente, alguien que marque la diferencia, y la diferencia se marca siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Usted no debería salir de este lugar sin ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo está aquí. Lo único que usted tiene que hacer es abrir el corazón, decirle: Señor, lléname de ese Espíritu. Y clamar con esa sed que marca el salmista: mi alma tiene sed de Dios. Por eso vine a presentarme delante de Dios, porque mi alma clama, así como el ciervo brama por las aguas, así también mi alma está gimiendo, está clamando por ese poder del Espíritu Santo. Y lo voy a recibir, lo necesito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto necesitan ese poder? Juan, hijo de Zebedeo, se encuentra con otro discípulo y el nombre de este discípulo se llamaba Adulador. ¿Cuántos conocen a algunos aduladores? Juan se encontró con uno de ellos casi llegando a Jerusalén y le dice: Juancito, ¿te parece bien que tengas que ir a orar tanto tiempo en el aposento alto para recibir ese poder? Si no hay otro más santo que tú. ¿Vio cómo le decían a Juan el apóstol? Del amor. No hay otro mejor que tú. Es más, creo que debería ser el discípulo prominente, más que Pedro, más que los 11, porque bueno, ya había muerto uno, ¿no? Hasta el Señor, escuchá, Juan, hasta el Señor te dejó recostar tu cabeza sobre su pecho. A nadie le dio ese privilegio. Estás lleno de amor. ¿Qué más necesitas recibir? Pero Juan lo ignora, porque hay veces que usted tiene que ignorar ciertas cosas. Sabe Juan que está incompleto, que algo le falta. Cierra sus oídos y se fue derecho al aposento alto donde Jesús le ordenó ir. Cueste lo que cueste, dice Juan, tengo que llegar a ese lugar para ir a orar. Si amo al Señor, como dice Juan capítulo 14, verso 15, si lo amo, debo guardar sus mandamientos. Pero también vienen acercándose a ese lugar de oración, al aposento alto, es decir, una casa que quedaba en la planta alta, mujeres de oración. Viene una tal María, madre de Juan y Santiago. Viene otra María que también había ido al sepulcro a buscar el cuerpo muerto del maestro. El Señor la sorprendió diciéndole: ¿a quién buscan entre los muertos si Él está vivo? Inclusive viene María, la que fue mamá del Señor. Y más que alguno la habrá gritado: María, pero tú eres bendita entre todas las mujeres. No, nada que ver. Yo también necesito ser llena del poder del Espíritu Santo. Pero no necesita ir a orar, vete a vivir nuevamente a la casa allá en Nazaret. Y ella decía: no, yo necesito recibir lo que el Señor prometió. Y si Él lo prometió es porque justamente nosotros lo necesitamos. Así que se metió derecho al cuarto de oración en el aposento alto. ¿Y saben quién venía con María? Todos los hermanos de Jesús. Todos los hermanos de Jesús. Porque ellos también, después de haberle visto resucitado entre los muertos, se convirtieron al Señor. Y dijeron: también nosotros necesitamos del poder del Espíritu Santo. Y uno de ellos, Santiago,
que se llamaba Santiago, llegó a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Es el Santiago que nosotros tenemos en la epístola escrita. Ese Santiago es el hermano del Señor. ¿Se acuerda que los hermanos del Señor decían que lo vinieron a buscar porque Jesús está loco? Lo venían a buscar con la madre diciendo, está fuera de sí. Y el Señor los ignoró, ¿no? Y siguió con su misión. Dice la palabra en Hechos 1:4, tanto María como los hermanos del Señor, como las otras mujeres, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, que ellos sabían que dentro de no muchos días vendría esa promesa sobre su vida. Así que ellos debían quedarse hasta recibir la promesa del Padre Celestial. Y estoy seguro que los discípulos fueron obedientes a las palabras del Señor Jesús y todos pudieron resistir hasta vencer la opinión de la gente. Porque muchas veces eso es lo que nosotros nos pesa, la opinión de la gente para quedarnos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. La gente a veces te dice, no, pero no te hace falta orar tanto, no busques tanto de Dios. No sé si usted se recuerda cuántos hermanos antiguos hay acá, pero antes te hacían pasar todos los cultos adelante para que recibas el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguno? ¿Uno allá? ¿2, 3, 4, 5? Te obligaban a pasar. ¿Pero por qué? Porque sabían lo bueno que era. Yo pasaba todos los cultos y si no pasaba me tiraban para adelante para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y me preguntaba, ¿ya recibiste, Arielito, el bautismo del Espíritu Santo? No, adelante entonces, vaya a orar. Y me obligaban a orar para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y yo, hermano, en el frente sentía un montón de cosas, porque sentía que venía fuego sobre mi vida. Y solamente tenía que abrir la boca para hablar en lengua y no me animaba y tenía tantos temores y tantos por qué, porque para mí era algo extraño que me dificultaba dar lugar hasta que un día era tanta, pero tanta la sed de Dios que tenía que le dije, Señor, ya está, que sea lo que sea, pero bautizame con tu Espíritu Santo. Y ese día el Señor me bautizó. Más o menos tardé como 1 año y medio, imagínense. Pero el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer el mandato del Señor cueste lo que cueste? ¿Vas a obedecer el mandato del Señor cueste lo que cueste? ¿Vas a obedecer ese mandato de ser lleno del Espíritu Santo? Dice Hechos 5:32, y el Señor solo da el Espíritu a los que le obedecen. Por eso te insto a que obedezcas. Entonces la primera condición para recibir la bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo es ser purificado de todo pecado. La segunda, obedecer la palabra del Señor. Y la tercera condición es orar con perseverancia. Leemos en Hechos 1:14. Y todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí todos juntos orando. Todos clamando, todos buscando el rostro del Señor. No importa el rango que ellos creían que tenían, allí estaban todos hechos unos siervos de Dios, obreros de Dios, todos buscando, unánimes, juntos, en oración, con ruego, buscando, diciéndole al Señor, cumple tu promesa sobre nuestra vida, danos lo que tienes que darnos, pero necesitamos ese poder para salir a predicar tu palabra. ¿Qué hacían entonces los 120 discípulos en el aposento alto durante 10 días? ¿Qué hicieron? Mientras ellos esperaban, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué dice la palabra? ¿Cantaban? No lo dice la Biblia. Pero puede ser que cantaban. ¿Predicaban? ¿Se predicaban unos a otros? No dice. Puede ser que se hayan predicado, pero la Biblia no lo registra. ¿Discutían sobre algún tema doctrinal? Tampoco la Biblia registra eso. No lo dice. La Biblia no dice nada al respecto sobre todas estas cosas, pero algo sí dice que hacían. Dice que oraban y esperaban y anhelaban el bendito bautismo del Espíritu Santo. ¿Anhela usted el bautismo del Espíritu Santo como ellos? Al punto de estar orando un día y orando el segundo día, orando el tercer día, el cuarto día, y oraban hasta que el número 10, es decir, a los 50 días, el día de Pentecostés,
Dios cumplió su promesa de enviar el bautismo. A Satanás no le importa mucho si usted canta y le gusta cantar, no le pone muchos obstáculos. Quizás usted se pone ronco de tanto cantar. No le importa, él permite esas cosas. No le importa mucho que predique, porque bueno, hay todo tipo de predicador. No le importa mucho que haga pantomima, que visite, que ofrende, que diezme, que se capacite. No le importa mucho que ayude a los pobres, pero él no puede resistir algo. ¿Me está escuchando? Él se vuelve loco y no puede resistir cuando una iglesia ora. Cuando la iglesia ora, en ruego unánime en oración, él se enloquece. Porque sabe que la única iglesia que a él le gana es la iglesia que ora. Porque la iglesia que ora hace que se despliegue el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así que Él se pone furioso cuando el pueblo de Dios comienza a orar con fe, con determinación, creyendo de que Dios va a responder esa oración. La oración, hermano, es el camino siempre para recibir alguna cosa que viene de parte de Dios. Por eso es necesario que usted hable con Dios y le presente su petición al Señor. Jesús salió después de bautizarse en las aguas como cumplimiento de lo que tenía que cumplirse en ese momento. Y dice la palabra que después que salió del Jordán, en Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, orando, el cielo se abrió y fue bautizado con el Espíritu Santo. Orando, el cielo se abrió. Cuando usted ora, el cielo se abre. Cuando usted ora, el cielo se abre. Amén. ¿Cuántos quieren tener un cielo abierto sobre su hogar, sobre la iglesia? Tiene que orar, porque cuando usted ora, el cielo se abre. Si usted quiere un hogar bendecido, ore al Señor y la presencia de Dios tendrá como un flujo libre sobre su hogar. El diablo no podrá hacer nada cuando usted comienza a orar, porque la mano poderosa de Dios se mueve cuando su pueblo ora. Él oró y el cielo se abrió. Y descendió una paloma sobre él y permaneció. La oración es la llave que abre la despensa del cielo. Los apóstoles oraron, 10 días oraron y el fuego cayó sobre su vida y fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego y hablaban en lenguas. Gloria al nombre del Señor. Pablo oró en Éfeso por 12 discípulos que no sabían bien cómo era el tema de bautizarse en las aguas, en qué tenían que creer, pero les mejoró un poco la teología, lo bautizó en aguas y dice, bueno, le falta algo. Ahora fueron salvos, están bien bautizados, están regios, pero le falta algo. ¿Qué falta, Pablo? Que yo les imponga la mano para que reciban el poder del Espíritu Santo. Así que comenzaron a orar, les impuso las manos y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos quieren ese bautismo del Espíritu Santo? Amén. Quien pide, recibe. El que pide, recibe. Pedid y recibiréis, dice Jesús. El que pide, recibe. Pero hay que pedir insistentemente, con perseverancia. Yo a veces me río de algunos que piden, ¿no? Porque pasan adelante a pedir. Pero abrí tu boca y pedile. Y parece que le pusieron gotita en los labios. Porque no abren ni el labio. ¿Qué es pedir? Pedir. Y si está desesperado por agua, usted sabe cómo es pedir, ¿no? Desesperado. Bueno, en su interior el Señor quiere desatar un río de agua viva. Amén. Si tiene sed espiritual. La última condición para recibir la promesa es creer y confiar en la promesa de Dios. Quien ora sin fe, dice Santiago, no recibe nada. El que ora sin fe no recibe nada. Pablo aclara a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe. Quien cree debe hacerlo como dice la Escritura. Y la promesa, yo estoy seguro que se cumplirá. Jesús dice en la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, dice que en un momento, en el último y gran día de la fiesta, alzó la voz y dijo algo. El que cree en mí, como dice la Escritura, es bíblico esto, está diciendo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara Juan, y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él.
los que creyesen en Él, porque aún no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuántos creen en el Señor? Los que creen en Él. Tú que en este día estás anhelando Pentecostés en tu vida y que has colocado en el sacrificio del altar para recibir purificación por la sangre de Jesús, obedeciste su palabra pidiendo su bendición, lo último que te toca es creer y esperar que la promesa va a ser tuya. Experimentarás el poder, el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Muchos no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque no perseveran en la oración. Por eso hay que todos los cultos pedir. Quizás Dios tiene programado bautizarte con el Espíritu en tu casa. Conozco a mucha gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo porque se fueron tocados del culto y buscaron en su casa y Dios los llenó. Gloria al Señor. Yo una vuelta iba en colectivo, concentrado en las cosas de Dios, y casi recibo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lengua en medio del colectivo lleno. Le decía, Señor, acá no, Señor. Pero el Señor me quería llenar. No hay lugar que sea un obstáculo para que Él te pueda bendecir. Dios te puede llenar ahora. Dios te puede llenar cuando salga del culto, cuando vaya de camino, cuando venga, cuando vas a ir a trabajar, cuando tu mente, tu espíritu está concentrado en las cosas de Dios. Dios te puede llenar con su presencia maravillosa. Pero hay que perseverar, orando con fe. Si no, muchos lo que hacen es esperar poco y ya se desconcentran, no reciben, luego vuelven al valle de la negligencia, buscan un poco más y nuevamente entran por el camino de la desesperación y no continúan, van de un lado para otro como deambulando, que espero, que no espero, que me cansé, que no tengo paciencia, pero dice la palabra que ellos perseveraron en oración, perseveraron. El que persevera en oración, ese es el que recibe la bendición. Aprende de los discípulos del Señor el secreto de la perseverancia. 10 días lo hizo orar al Señor a ellos. Y llegó. Dice el Salmo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi oración. Dios quiere enseñarte secretos a través de la oración. Vas a ver la mano poderosa de Dios, pero si perseverás en oración pidiéndole. Permítame terminar recordándole el himno 178 que muchas veces lo hemos cantado. En la fuente de gracia Él te lavará. Oh, recibe el divino poder. Y escucha, y después con su espíritu te llenará. Oh, recibe el divino poder. Recibid el divino poder por la sangre del buen Salvador. Recibid el poder, el antiguo poder. Oh, hermanos, venid sin temor. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Hay poder para tu vida. Usted tiene que ser diferente de lo que hoy es. Usted que es lleno del Espíritu Santo tiene que vivir lleno todos los días del Espíritu Santo. No tiene que vivir de recuerdos. Hay una porción nueva cada mañana para usted. Tiene que levantarse, buscarle a Dios en su tiempo devocional y salir de ese lugar lleno del Espíritu Santo. Porque hay llenura para usted. Si usted sale lleno del Espíritu Santo a trabajar, le aseguro que el diablo tiembla. Donde usted vaya y está lleno del Espíritu Santo, el diablo va huyendo porque él al que teme es al que está lleno del Espíritu Santo. Porque enseguida toma el poder del Espíritu Santo, las herramientas que Dios le proporciona y sana al enfermo, liberta al oprimido, predica la palabra donde sea. Dios quiere usarte como un canal de bendición.